Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, el cuarto encuentro de lenguas indígenas americanas que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Humanas. La entrevista en piso al doctor en Química Biológica Mario Calafat sobre el proyecto de investigación que impulsa desde la Facultad de Agronomía sobre el aprovechamiento del lactosuero en nuestra provincia. Y el informe de las segundas jornadas Lonco Vicente Catronao Pincén y el reclamo de tierras de las comunidades indígenas. Marimari Compuche, Marimari Pulamuen, Inche Pichun Leo Pingenta ni Uy, Inaltu Nahualhuapi Mabumoni Tuun ni Cupan. La Facultad de Ciencias Humanas fue sede del cuarto encuentro de lenguas indígenas americanas, organizado por los Institutos de Lingüística de la ULPAM, de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Río Negro y de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad del Nordeste. El evento es la única reunión científica argentina dedicada a las lenguas americanas y contó con la asistencia de plenaristas, panelistas y expositores de nuestro país y del extranjero. Este encuentro de lenguas indígenas americanas es el cuarto que se realiza y retomando el ciclo del primero que también se hizo en esta misma sede. El foco, por supuesto, es el estudio de las lenguas indígenas de América, Norte y Sudamérica, y no solamente convoca la presencia de investigadores y docentes, sino también de los propios hablantes de las comunidades indígenas. Lo que me interesa mucho son las lenguas, estructuras lingüísticas en general, y porque como tipólogo desearía saber más sobre cómo funcionan las lenguas de aquí y me interesaría mucho de participar. Es una gran oportunidad para mí de encontrar gente que se conoce en lenguas indígenas de aquí y de Sudamérica en general, y por eso me gusta muchísimo de tener esta oportunidad, porque como sabe, yo soy especialista de lenguas del Extremo Oriente, chino y otras lenguas de este tipo y del sudeste asiático, lo que es algo diferente, pero se puede aprender mucho también sobre cómo funcionan las lenguas, comparando estas lenguas con otras lenguas y observando cómo funcionan tipológicamente. Sobre todo los puntos de encuentro normalmente son de un tipo más abstracto, en el sentido de que se puede decir si una lengua tiene el rasgo X, tiene un otro rasgo también, algo en ese sentido, y por eso es muy importante de conocer en detalle cómo funcionan las lenguas para después detectar, descubrir similitudes, disimilitudes, etcétera, etcétera. Y esas cosas son importantes para entender cómo funciona lo que somos nosotros como hombres, cómo funcionan identidades diferentes, cómo se manifiestan en las lenguas y cuáles son los rasgos comunes que encontramos en las lenguas. Yo estudio el español
pero me interesé por el español en contacto con lenguas indígenas, español que se habla en distintas zonas de nuestro país. O sea, me interesa el análisis de las variedades, distintas variedades del español que se hablan en nuestro país. Lo que trato de hacer es interpretar selecciones lingüísticas en términos de categorías culturales, porque cada lengua, cada variedad implica una conceptualización de mundo y eso se puede rastrear en la selección que hacen los hablantes de las formas. Y claro, esa riqueza se multiplica cuando las lenguas entran en contacto, ¿no? Y en este congreso ya veo que además de estar los indigenistas trabajando, hay gente de las comunidades que están escuchando y compartiendo. ¿Sí? Y también el hecho de que la educación bilingüe bicultural ha tomado fuerza en nuestro país y entonces hemos escuchado los maestros bilingües que tienen mucho para enseñarnos. Yo me llamo Patricia Pichún Leo, soy parte del colectivo Taín Folil, Propuestas Educativas Interculturales. Trabajamos en la ciudad de Bariloche, en el territorio del Gran Lago Nahuel Huapi. Nosotros venimos desde Bariloche a traer y a mostrar una propuesta de trabajo que hemos hecho en educación en la ciudad de Bariloche. Se ha incorporado en la modalidad de segundas lenguas, en la educación secundaria, el Mapuzungún, que entra al sistema formal de educación sin ser modalidad E y B. Entendemos que esto es importante, por eso lo venimos a mostrar. La interculturalidad es para todos, los que son de alguna identidad de pueblo originario y los que no lo son, porque justamente la interculturalidad lo que viene a poner sobre el tapete es lo múltiple, lo diverso, y conocer esa diversidad hace comprendernos mejor como pueblos distintos y a los que pertenecemos a pueblos autoafirmarnos de nuestra identidad, que es una tarea súper compleja. La lengua no es solamente, como lo digo, sino los silencios que se hacen, sino la intencionalidad, la emotividad. Todo eso tiene que ver también con una cuestión de identidad. Digamos, el idioma nos refleja, nos hace poner alegre, nos hace poner muy triste, nos hace emocionarnos. Y eso también tiene una carga de quién está diciendo lo que está diciendo. Entonces nos parece importante por eso también estar acá. El lactosuero es un residuo de la producción quesera. Representa el 80% del volumen de leche que se procesa en las plantas industriales. Investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa trabajan en el desarrollo de un proyecto para el aprovechamiento del efluente, como la producción de bioetanol para generar energía y evitar la contaminación ambiental. Hoy nos visita en Ulpan TV el doctor Mario Calafat, doctor en Química Biológica. Bien. Y licenciado en Biotecnología. Bueno, muchas gracias por estar en Ulpan TV. Por invitarnos. Bueno, un tema interesante que hace a la realidad de nuestra provincia y que te voy a preguntar porque seguramente muchos desconocen en qué consiste el lactosuero. Bueno, para hacerlo fácil, el lactosuero es el subproducto líquido que se genera o se produce en la elaboración del queso. Cuando se separan las proteínas del queso para fabricar el queso, queda un líquido amarillento, pero que tiene muchas posibilidades de utilización, porque quedan algunas proteínas, es básicamente agua, y queda sobre todo lactosa, que ahora es un azúcar, parecido a la sacarosa de la que usamos en el azúcar de mesa, pero se llama lactosa, y vitaminas. Esa es básicamente la definición del lactosuero. Aproximadamente, para que se den una idea, se utilizan 10 litros de leche para producir 1 kilo de queso. Por lo tanto, se generan 9 litros o 9 kilos de lactosuero por kilo de queso.
¿Y dónde encontramos este Bueno, subproducto? este es el subproducto característico de las queserías de todo el país, por supuesto, y se genera en ese momento cuando se hace la cuajada. Cuando ustedes habrán visto algún video de cómo se fabrica el queso, que se va moviendo para que la caseína, que es la proteína principal de la leche, vaya a ser parte del queso, ese líquido luego se saca de la tina y bueno, tiene distintos tratamientos, usos, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del tipo de tratamiento de efluente que haga o el que no haga, digamos. Y bueno, es un producto o es un subproducto que en otros países tiene un desarrollo mucho mayor de su utilización. En el nuestro, algunas fábricas grandes lo tratan porque el vertido de ese suero en agua o en suelo es contaminante, muy contaminante por la cantidad de materia orgánica que tiene. Eso serían uno de los perjuicios que tiene en caso de que el problema medioambiental. Lo que si querés te comento un poquito qué pasa en la provincia. Bueno, nosotros con la doctora Isabel Gigli, que es profesora de lechería de agronomía, y bueno, yo estoy en la parte de química biológica, empezamos a pensar en el suero como el uso para hacer otros usos. Usar las proteínas del suero, usar la lactosa. Cuando empezamos a generar el proyecto, nos convoca la universidad con la provincia, con los productores, a una reunión en agosto del año pasado, muy interesante, que a nosotros nos permitió ver el problema real de la dimensión que tiene, porque son aproximadamente entre 80 y 60 millones de litros anuales en la provincia de La Pampa de suero, que en la zona sur se secaba ese suero y se producía suero seco o proteínas, que se llama proteínas de La Pampa. Eso permitía un tipo de recuperación y bajar la cantidad de volumen, pero como el suero seco, el suero en polvo, las proteínas es una commodity, tiene un valor internacional, a partir del 2013-2014 bajó el precio abruptamente y generó que las empresas que lo demandaban no lo demanden. Claro. Por lo tanto, eso hizo que el vertido sea en calles del pueblo, no del pueblo, sino de la cercanía. Bueno, generó un problema ambiental que el gobierno empezó a considerar, evaluar y ver qué características tenía. Y ahí entramos nosotros. En ese momento, el año pasado, todavía no teníamos todo desarrollado el trabajo, ahora estamos mucho mejor, en ofrecer alternativas de tratamiento de ese suero y usarlo para otros productos. O sea, concretamente hay un trabajo de parte de ustedes de investigación y con una propuesta, digamos. Claro, lo que resalto en este trabajo, a diferencia de los otros que yo cuando hice el doctorado, creo que la ventaja de este trabajo fue que todos los actores participan. O sea, fue un rompecabezas, siempre decimos, entre el gobierno, los productores, bueno, nosotros que acercamos una posible solución, no de todo el volumen, ¿no? Estamos hablando de un volumen muy alto, y eso nos permitió que la municipalidad de Alpachiri, con una quesería de Alpachiri, que pronto vamos a ir a filmar, se interesaran mucho. Ellos hicieron su propio estudio el año pasado y les dio la cantidad de suero más o menos aproximado que se puede producir en toda la provincia, y nosotros estamos investigando una o dos alternativas. Estamos en la parte de laboratorio, tenemos que pasarlo a una escala prepiloto y a una escala piloto. Básicamente lo que proponemos es, como ese suero es tan rico en azúcar y en proteínas, es un excelente medio de cultivo para levaduras. Y las levaduras sirven para alimentación animal, para alimentación humana. ¿Qué es lo que habitualmente uno piensa como el valor agregado que tiene un producto, digamos? Exactamente, porque entonces es un doble propósito. Bajar la contaminación ambiental, porque se utilizaría ese suero para... no se tiraría, y generamos un producto. Y el otro, que estamos desarrollando en este momento, es etanol. O sea, fermentar, como si se produce la cerveza, fermentar el lactosuero, y entonces produciríamos etanol y levadura. Mira, es sumamente interesante. Yo te propongo que nos puedas extender toda esta explicación. Nosotros en unos instantes continuamos en Ulpan TV. Bueno, continuamos con Mario Calafat, que nos está de alguna manera desasnando de lo que es la utilidad, el aprovechamiento del lactosuero. Y yo te cortaba antes porque es muy interesante el aprovechamiento en el biocombustible, ¿no? El bioetanol es una de las posibilidades que ofrece
este subproducto que tenemos y que se puede recuperar en la provincia de La Pampa. Yo anteriormente me olvidé de nombrar que el lactosuero se utiliza mucho para alimentación de cerdos y de terneros, pero siempre es el mismo tema, es tanta la cantidad que nunca alcanza, siempre sobra. Claro, o sea que se puede seguir aprovechando. Exactamente, puede haber varias alternativas. Nosotros proponemos una, ¿y por qué etanol puede ser una? En Nueva Zelanda, que tienen, es productora lechera muy eficiente como nosotros, pero más eficiente en el tratamiento de efluentes, ellos recolectan, como es una sola empresa en todo el país, recolectan todo el suero y lo fermentan la mayor parte para etanol. Claro. Ese etanol lo utilizan en las mismas... en el mismo circuito de los camiones entran en el circuito de combustibles. Entonces, evitan la contaminación porque ellos tienen muchos ríos. Imagínate que si eso llega al río, saliniza el suelo, incluso impermeabiliza el suelo. Y en nuestra zona que es semiárida, ese puede ser un problema importante hacia adelante. Y tratar o sea, el suelo puede seguir secándose y vendiéndose. Claro. Si el valor es recomendable, se hará eso. Cuando el valor no sea razonable, podemos destinarlo a estas alternativas que estamos desarrollando en la facultad. Hemos obtenido unos resultados ya interesantes y como te decía, estamos intentando armar la primer planta piloto en la zona del Pachiri. En una quesería del Pachiri. Estamos muy interesados porque es una... Y hay mucha receptividad de parte de quienes producen, digamos que, bueno, uno comúnmente dice de las queserías, ¿no? De las plantas lácteas. Mira, la verdad que al principio, nosotros, cuando la facultad o uno está en la universidad, no es fácil ir al productor porque el productor tiene otras realidades y otras urgencias. Cuando eso lo procesamos nosotros y nos pudimos entender, un productor se interesó mucho y el intendente de Alpachiri, Rubén Müller, está muy interesado por el tema ambiental porque la quesería está tan cerca del pueblo. Entonces, todas esas demandas son las que estamos tratando de aportar una humilde solución, pero que creemos que puede ser un primer paso para más adelante desarrollarlo en la provincia. Porque además también, discúlpame, pero te genera recursos que se vuelcan a la provincia. Eso es lo que, por eso te decía que es un rompecabezas. Cuando empezamos a contactar con distintos actores, cada actor demanda su interés, digamos, que a mí me parece perfecto. Entonces, en la búsqueda de solucionar o paliar un problema ambiental, hacer un producto, generar algún puesto de trabajo, una alternativa muy interesante que estamos haciendo ahora es usar ese suero para producir levadura panadera. Esa puede ser otra posibilidad, muy interesante, hemos tenido lindos resultados, por lo tanto, al diversificar un solo producto, puede generar nuevos puestos de trabajo en un futuro no inmediato, ¿no? A medida que vayamos y además, en el caso del Pachiri está ubicado en cercanía de una cuenca lechera, digamos, ¿no? Por eso, General Campos también. Macachín, que el viceintendente de Macachín, Rodrigo Peto, también es una persona que se ha interesado mucho, que durante todo este año hemos estado de reuniones y ha generado que vayamos ahora a hacer una filmación en la planta para ubicar el lugar, para tratar de reconocer si podemos instalar la planta piloto ahí, y la ayuda de los intendentes, se nota esa predisposición, digamos, o sea, que a solucionar. Se conjuga el conocimiento que puede aportar la universidad a través de la investigación y también la cuestión en la articulación con la producción, ¿no? Exactamente, y déjame agregarte, porque no me quiero olvidar tampoco, la Facultad de Agronomía y la universidad también se han interesado bastante por el impacto en la población que podría tener, así que están aportando recursos financieros. José Mineto, que es el presidente de la Federación Italiana, él ha formado una red con la Federación de Universidades Italianas y de la Patagonia, la cual nosotros participamos ahí con la Universidad de Catania en colaboración, porque tiene un problema similar en la zona de Catania, en Sicilia, que trabaja un grupo de Italia. Estamos trabajando en conjunto para compartir soluciones y financiamiento, sobre todo. En el caso de quienes producen, ¿estaban atentos a que esto
tiene beneficios y a veces perjuicios cuando no se puede reutilizar o puede afectar el medio ambiente? El productor, lo que yo noté en las reuniones es que el productor pampeano, los que nosotros conocimos, primero el que mejor conoce el problema, y segundo es que siempre está abierto y predispuesto a soluciones, y sobre todo ambientales. Claro. Ellos saben, lo saben muy bien, no es que ellos lo hacen por una situación, lo hacen porque no tienen otra alternativa. No tienen otra Tampoco hay desarrollado tratamientos de efluentes, son muy costosos, y el problema que tienen son, entre otros, que esta lactosa que yo te nombraba, que es el azúcar, tapa las membranas muy rápidamente. Entonces el productor quesero gasta mucho para una solución de muy corto tiempo. Entonces fueron a las reuniones, nos hacen consultas y nosotros estamos sobre la marcha y con ellos aprendiendo, porque cada realidad tiene, por ejemplo, Santa Fe, donde están instaladas las productoras de queso más grandes del país, tienen un tratamiento de efluente, pero costosísimo. Para La Pampa no tendría sentido. Entonces estamos viendo esas alternativas para la provincia. Bueno, Mario, te agradecemos mucho haber brindado toda esta información y bueno, en buena hora que se esté pensando en una reutilización. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Continuamos en Ulpan TV. Las comunidades indígenas en Argentina siguen con atención el tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon los pueblos originarios. En el marco del conflicto mapuche, la problemática fue abordada por investigadores de la ULPAM en las segundas jornadas Lonco Vicente Catrunao Pincén. Esta es la segunda vez que la Universidad Nacional de La Pampa participa en estas jornadas. Estas son las segundas, las primeras se hicieron el año pasado y ya ahí la universidad brindó su auspicio, el espacio físico y la participación de representantes, investigadores y docentes de la universidad. En aquel momento participó Elizabeth Rolauser, que es docente de aquí de la sede de Pico. Bueno, y ahora vendremos también otros docentes, investigadores. Lo hacemos en la sede de Pico de la universidad y bueno, entiendo que la gente del LOF, Vicente Catrunao Pincén, está intentando afianzar los vínculos con la universidad, donde ha tenido buena recepción, con vistas a elaborar algún tipo de convenio marco que nos permita hacer actividades en conjunto como estas, ¿no? Y mi intervención está relacionada con no tanto el tratamiento actual de los medios de comunicación, sino cómo históricamente se ha difundido una visión acerca de los mapuche como invasores chilenos, un discurso que empezó con Estanislao Ceballos a fines del 19 y que siguió vigente a lo largo de todo el siglo XX. Entonces voy a hacer un poquito el repaso histórico. La imagen del pueblo mapuche como extranjero e invasor que sustentó la teoría de la araucanización se repite en los debates actuales, apoyados en una mirada histórica que se sostuvo sobre la idea de civilización o barbarie. Varias, digamos, cuestiones a tener en cuenta, pero una de ellas tiene que ver con el rol del ejército en lo que fue la campaña del desierto, conocida como la conquista del desierto, que a lo largo de todo el siglo XX se fue ensalzando, pero se reiteró muy especialmente en la época de la dictadura en Argentina. Hubo muchísimas conmemoraciones, hubo creación de monumentos y a lo largo de todo el siglo también nombres de calles, plazas, monumentos, escuelas. Acá estamos justamente sobre la calle 110 de Nicolás Levalle. Levalle era uno de los que comandaban las líneas expedicionarias de las tropas de la campaña del desierto. Es un nombre que pasa, quizá nadie sepa quién es, pero en el hecho de ir insistiendo en esto, con el tiempo se fue creando una idea de sentido común de que era legítimo exterminar estos grupos, eliminar estos grupos y crear una nueva sociedad donde no hubiera lugar para la barbarie. Digamos. Nosotros tenemos mucho esta noción del crisol de razas en Argentina, ¿no? Como si fuera una idea de apertura. En realidad es una idea de crisol donde hay gente que no entra, ¿no? Anclado en ya el viejo discurso de Sarmiento sobre civilización y barbarie. No hay lugar para algunos colectivos en Argentina dentro de lo que sería nuestra imagen como argentinos. Entonces me voy a referir un poco a eso y cómo esta idea de los mapuche como invasores chilenos es funcional a la forma en que nos pensamos como argentinos.
A nivel nacional, esos discursos se prolongaron a lo largo de todo el siglo XX y a nivel provincial también, porque eran parte de la construcción de una idea de provincia que se quería instalar como progresista, como que había dejado la barbarie atrás, etcétera, etcétera. Entonces se insistió mucho en esta cosa de eliminar a los indígenas de la población, digamos, dentro de la población criolla o nacional. Y el problema no es que son solamente palabras, el problema es que esas palabras habilitan acciones, digamos, porque así como en 1878, 79 y en los años posteriores, nombrar a alguien como invasor externo, como malonero, como violento, como etcétera, 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 permitió que una gran parte de la población creyera que era legítimo atacarlos militarmente y todas las políticas que se tomaron después. Entonces no son solamente palabras, las palabras hacen que la gente se divida en bandos, en grietas, y que justifique determinadas acciones. Los medios, las comunidades, las personas que están involucradas en la cuestión indígena no tienen que perder de vista de que las comunidades indígenas tienen mucho terreno que recuperar, tienen derechos adquiridos como ciudadanos argentinos garantizados por la Constitución, por las leyes, por la 2660, y eso se pierde de vista. Se pierde de vista y nosotros seguimos teniendo los mismos problemas. Lamentablemente ahora es una caja de resonancia enorme, pero si yo te pregunto a vos, ¿por qué se disparó todo esto? ¿Quién sabe a esta altura del partido por qué se disparó esto? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Lamentablemente hoy es una caja de resonancia fuerte, con consecuencias muy lamentables, como la desaparición de este chico, de Santiago Maldonado, que esperemos que aparezca con vida, que su familia pueda tener una respuesta, que el Estado responda de sus obligaciones que tiene con nosotros, con los ciudadanos, y lamentablemente él desaparece en este contexto de un reclamo territorial mapuche. Entonces tiene que ver con nosotros, o sea, no hay que perder de vista que las comunidades existimos, tenemos problemas reales, persistimos, resistimos con distintos métodos, cada uno con las formas que encuentra. Pero nosotros como indígenas primero, como ciudadanos indígenas argentinos después, tenemos que recuperar nuestros derechos y hay un Estado de Derecho que nos lo garantiza desde la ley. En la práctica de las políticas públicas hay mucho por hacer.